El silencio del castillo de los Guzmán era un lienzo de terciopelo, solo roto por el crujido ominoso de la lluvia sobre los tejados de pizarra, un sonido que para Elisa Heredia no era sino el eco de su propia soledad. Vestida con el sencillo lino de una sirvienta, su silueta diminuta se movía como una sombra fugaz por las vastas galerías de la duquesa doña Leonor, llevando consigo el peso no solo de las bandejas de plata, sino de una opresión silenciosa que le robaba el aliento. Sus ojos, profundos como pozos de tinta, reflejaban una inocencia aún intacta, un alma que se aferraba a la escasa belleza de los jardines de la lealtad que cuidaba, el único rincón donde la tiranía de su señora no llegaba a sofocarla. Había llegado al castillo huérfana y humilde, sin más escudo que su lealtad, pero el aire denso y perfumado a jazmín y crueldad comenzaba a advertirle que incluso la lealtad podía ser una cadena. La primera visión de don Alonso de Guzmán, el duque, fue como un rayo fugaz en 1900. La penumbra de su existencia. Un hombre tallado en la melancolía del mármol, con una mirada de acero templado que ocultaba un dolor ancestral. Elisa lo vio por primera vez en la biblioteca prohibida, donde ella secretamente pulía los libros que él, a la medianoche, leía a escondidas del mundo. El duque parecía un rey en el exilio, prisionero de su propio linaje y del peso de un honor que se había vuelto una carga, no un privilegio. Su presencia imponía una distancia infranqueable, la barrera invisible de las clases que separaba el oro del barro, y sin embargo había un hilo sutil, casi imperceptible, que los unía. Una reverencia compartida por la palabra escrita, por la justicia que don Alonso predicaba en la corte y que Elisa anhelaba en silencio para su pueblo. Ella solo era la sirvienta de su cruel hermana. Él era la ley. Doña Leonor de Guzmán y Mendoza, la duquesa y hermana de don Alonso, era la encarnación misma de la pompa y el veneno, un huracán de sedas y ambición cuyo único propósito era consolidar su influencia y la de su sangre, a costa de lo que fuera. La duquesa observaba a Elisa con un desprecio apenas velado, una sirvienta que tenía la audacia de poseer una belleza discreta y, peor aún, una inteligencia que no correspondía a su clase. Leonor, en su búsqueda por casar a Alonso con una noble de poder y así cimentar su propia posición, veía en la mera existencia de Elisa una amenaza silenciosa, un recordatorio incómodo de que la pasión podía destronar a la razón. La atmósfera en la mansión se tensaba cada vez que Elisa y Alonso compartían un espacio, pues el amor, para la duquesa, no era más que una transacción política y no permitiría que un sentimiento tan vulgar destruyera su elaborada estrategia de poder. Pero en este instante, ¿sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Elisa enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? La biblioteca se convirtió en el santuario de sus encuentros clandestinos, un lugar donde el polvo de los siglos se mezclaba con el aliento de la esperanza y donde el duque don Alonso bajaba la guardia por primera vez en años. Él, absorto en los volúmenes de filosofía y derecho que buscaban una solución a la injusticia social que lo atormentaba, la veía a ella, Elisa, no como una sirvienta, sino como una lectora silenciosa, una igual intelectual que comprendía la profundidad de sus dilemas. Fue durante una de estas noches, mientras la vela parpadeaba sobre un tratado antiguo, que Alonso dejó escapar una frase cargada de culpa sobre el verdadero destino de sus padres y la carga de su honor. Una culpa que él creía merecida
y que lo había congelado emocionalmente desde joven, sellando su alma a la pasión. La intuición de Elisa, tan aguda como su aguja de bordar, le decía que había más en la frialdad del duque que simple arrogancia nobiliaria. Había una herida profunda e infectada que sólo la verdad podría curar. Sin atreverse a interrogarlo directamente, sus ojos se encontraron por un instante fugaz, un relámpago de entendimiento mutuo que superó la brecha de sus clases sociales. En ese momento, en la quietud de la biblioteca, el duque vio en los ojos de la sirvienta una lealtad inquebrantable que no pedía nada a cambio, una pureza que era ajena a la falsedad de la corte, y por primera vez en años el hielo de su corazón comenzó a agrietarse. Pero el castillo guardaba sus secretos con celo. Mientras limpiaba la alcoba de la difunta duquesa, madre de Alonso y Leonor, Elisa encontró, escondido bajo el forro de un viejo baúl de cedro, un diario prohibido, encuadernado en piel y con un candado oxidado. La tentación de abrirlo era un fuego en su pecho, pues presentía que las páginas contenían la clave, no sólo de la frialdad de Alonso, sino de la propia tiranía de Leonor, y quizás de la verdad sobre la muerte de los antiguos duques, un evento envuelto en un velo de misterio y luto. Aquel hallazgo no fue casual. Fue el primer paso de Elisa, la sirvienta pasiva, hacia el camino de la heroína activa, la mujer que usaría su inteligencia para desentrañar una conspiración que se extendía mucho más allá de las paredes del castillo. Su destino, antes limitado a las tareas domésticas, ahora estaba entrelazado con el de la poderosa familia Guzmán y con el de un duque que, aunque lo negara, ya la miraba con una mezcla de admiración y un anhelo apenas disimulado, una pasión prohibida que era tan peligrosa como la verdad que ahora sostenía en sus manos temblorosas. La atmósfera se tornó irrespirable, los gestos de doña Leonor se volvieron más punzantes, sus órdenes más crueles, como si percibiera el peligro invisible que Elisa representaba para su poder. La duquesa, con su rostro impasible, utilizaba la tradición familiar como un arma, invocando el linaje y el honor para recordar a Alonso su deber de casarse con la nobleza y para humillar a Elisa ante la servidumbre. Pero estas humillaciones, lejos de doblegar a la joven, solo alimentaban su fuego interno, la forjaban en una resiliencia silenciosa, preparando su espíritu para el enfrentamiento inminente contra la personificación de la injusticia de clase. El gancho emocional estaba servido. La sirvienta, con el diario secreto, oculto bajo su colchón de paja, y el duque, con el corazón prisionero de un dolor autoimpuesto, ambos atrapados bajo el mismo techo, y ambos a punto de ser forzados a una confrontación por la duquesa Leonor, quien ya tejía sus redes de difamación para destruir la reputación de Elisa y silenciarla para siempre. El destino de dos clases sociales, la nobleza y la servidumbre, pendía de la verdad oculta en el diario y de la audacia de una joven que, a pesar de su vulnerabilidad, se atrevería a desafiar a una duquesa, en nombre de la lealtad y de un amor que aún no se atrevían a nombrar. El peso del diario prohibido en las manos de Elisa era más pesado que todos los enseres de plata que cargaba a diario, pues contenía la verdad que podía liberarla o condenarla a la muerte. Las noches se convirtieron en un ritual de lectura clandestina, iluminadas por la escasa luz de una vela consumida, donde descifró las elegantes, pero temerosas, letras de la difunta duquesa. El contenido era un torrente de secretos, el involucramiento de doña Leonor y un canciller corrupto en la manipulación financiera del ducado, y lo más impactante, indicios velados de que la muerte de los antiguos duques no había sido un accidente, sino una maniobra orquestada que implicaba la negligencia intencionada de Leonor, lo que explicaba la culpa paralizante que carcomía a don Alonso,
pues él creía haber fallado en su deber de protección en aquel entonces. A medida que los días se deslizaban con la lentitud melancólica de un arroyo invernal, la relación entre Elisa y el duque evolucionaba más allá de los límites de la jerarquía social. No se trataba de coqueteos imprudentes, sino de encuentros forjados en la necesidad y la admiración mutua. Él la buscaba para hablar sobre las injusticias de las leyes agrarias que oprimían a los campesinos. Y ella respondía con una inteligencia práctica, con ideas nacidas de su propia experiencia en la pobreza, desarmando la rigidez intelectual del duque. En una ocasión, mientras discutían la desigualdad bajo la luna creciente en los jardines de la lealtad, Alonso tocó la mano de Elisa por un instante fugaz, un contacto eléctrico que duró un parpadeo, pero que resonó en el alma de ambos como un presagio del amor imposible que comenzaba a florecer. El duque, a pesar de su frialdad exterior, poseía un secreto a ser revelado que lo humanizaba a los ojos de Elisa. Él no era solo un terrateniente distante, sino un filántropo silencioso que financiaba secretamente la escuela de la lealtad en la villa, un lugar donde los hijos de la servidumbre podían aprender a leer y escribir. Elisa descubrió esto a través del padre Javier, un viejo confidente de la familia y párroco de la villa, quien servía como puente discreto entre Alonso y los desfavorecidos. Esta revelación no hizo más que profundizar la admiración de Elisa por el duque, confirmando que bajo su capa de poder y deber latía el corazón de un hombre que realmente se preocupaba por la justicia social. Mientras tanto, doña Leonor, con su habilidad innata para la manipulación emocional, aumentaba sus ataques velados contra Elisa. Ella utilizaba la difamación como un arma sutil, insinuando rumores de deshonestidad e inapropiada familiaridad con los demás sirvientes, buscando aislarla y desmoralizarla. El objetivo de la duquesa era claro: obligar a Elisa a renunciar y desaparecer antes de que su inaceptable vínculo con don Alonso pudiera florecer, y más importante aún, antes de que pudiera descubrir los oscuros manejos que Leonor tejía con el corrupto chanciller para apoderarse de más tierras del ducado, una codicia que la consumía. Elisa se dio cuenta de que su lealtad no debía ser ciega, debía ser inteligente y astuta. Comenzó a usar su habilidad secreta para leer y escribir, para tomar notas discretas del movimiento de documentos y cartas en el estudio de Leonor, reuniendo pacientemente pruebas de las maquinaciones de la duquesa. Este acto de rebeldía silenciosa fue el verdadero inicio de su arco de transformación, pasando de la sumisión recatada a una estrategista cautelosa, una mujer decidida a utilizar su mente para protegerse y, lo que era más importante, para proteger al duque Alonso de la maldad de su propia hermana. Una noche, en los terrenos del castillo, tuvo lugar un momento crucial. Alonso había confrontado a Leonor, forzado por la presión de un inminente compromiso con una duquesa rival que ella quería imponerle. La duquesa, en un arranque de mindoncencia furia, hizo una referencia velada a un error del pasado que le costó a su hermano la vida de sus padres, lo que hizo que el duque se retirara, pálido y atormentado, a su estudio. Elisa, testigo de la escena desde las sombras, se sintió impulsada por la empatía. Quería aliviar el dolor del hombre que secretamente financiaba la esperanza de su gente, un dolor que, ahora lo sabía, era exacerbado por las mentiras de su hermana. En un gesto de apoyo mutuo, no de romance, Elisa se atrevió a dejar un libro de poesía castellana en el escritorio de Alonso, con una línea cuidadosamente marcada que hablaba de la redención y el peso del sacrificio. Al día siguiente encontró una nota de agradecimiento del duque, breve y formal, pero que terminaba con una sola palabra escrita en el reverso, más personal y urgente: gracias.
Este pequeño intercambio, esta vulnerabilidad compartida a través de la literatura, reforzó su conexión, demostrando que su amor se construía sobre el entendimiento profundo, sobre No. superficialidades de la nobleza. Antes de continuar con esta increíble historia de Elisa Heredia y el duque don Alonso de Guzmán, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La presión social sobre don Alonso se hizo insoportable, especialmente durante la festividad religiosa del Corpus Christi, una ocasión que doña Leonor utilizó para presentarle a una candidata a esposa, una baronesa insípida pero de gran dote y linaje impecable. El duque, atrapado en su deber y atormentado por su culpa no resuelta, actuó con la frialdad que la sociedad esperaba de él, pero sus ojos buscaban constantemente la figura de Elisa, que servía copas en la periferia del salón, un contraste vivo entre la autenticidad y la hipocresía que lo rodeaba. Él notó la melancolía en el rostro de Elisa, y esta percepción de su dolor compartido lo hirió más que cualquier exigencia de la corte. La duquesa, que no perdía detalle, comenzó a sospechar de la inusual y silenciosa conexión entre su hermano y la sirvienta. Sus métodos de opresión escalaron. Dejó de lado las veladas insinuaciones y recurrió a las amenazas directas contra el tío Mateo de Elisa, un pariente enfermo y endeudado que vivía en la villa. Leonor prometió presionar al prestamista del tío, exponiéndolo a la ruina y al deshonor si Elisa no abandonaba el castillo inmediatamente y renunciaba a su empleo, un claro intento de usar la lealtad inquebrantable de la joven en su contra, forzándola a elegir entre su propia vida y la seguridad de su único pariente. Elisa se sintió acorralada, el terror frío mordiéndole el alma, pero la amenaza contra su tío Mateo despertó algo más poderoso que el miedo, una indignación justa, la furia silenciosa que solo la opresión prolongada puede encender. Entendió que su vida, su reputación y su tío eran peones en el juego de poder de la duquesa. Fue en este momento que tomó una decisión inalterable. Ya no podía huir, debía luchar. Su arco de transformación había llegado a un punto sin retorno, impulsado por el deseo de justicia social y por la protección de aquellos que amaba. El siguiente encuentro entre Elisa y don Alonso fue diferente. Ella se acercó a él, no como una sirvienta, sino como una mujer con una urgencia desesperada, y le reveló el hallazgo del diario, la amenaza de Leonor, y su conocimiento parcial de la verdad sobre la muerte de sus padres. Sus palabras eran un torrente de coraje y miedo, pero la sinceridad de su voz atravesó la armadura emocional del duque. Él, que siempre había controlado sus emociones con maestría, se vio desarmado por la audacia de Elisa. Alonso, con el rostro cubierto de sombras, admitió su culpa, el peso de su dolor y el conocimiento parcial de las maquinaciones de Leonor. Pero al ver la determinación inquebrantable en los ojos de Elisa, supo que ella era la pieza que faltaba en su propia lucha por la redención.
En un susurro apenas audible, en la soledad de la noche, el duque se comprometió a protegerla, no como un señor a una sirvienta, sino como un aliado a una igual. La alianza había nacido, forjada en la verdad compartida y en el peligro inminente. El amor, antes, un anhelo prohibido y secreto, ahora se convertía en la base misma de su estrategia contra la duquesa. Ellos eran dos almas solitarias y heridas, unidas por el fuego de la justicia y un compromiso mutuo que desafiaba todas las convenciones de la época, dispuestos a arriesgarlo todo para desenmascarar la hipocresía de la nobleza y asegurar un futuro donde la dignidad no fuera solo para los de alto linaje. La alianza sellada entre Elisa y don Alonso fue un pacto susurrado en la oscuridad, una promesa forjada bajo la vigilancia constante de la duquesa Leonor, cuyo aliento frío parecía cernirse sobre cada pasillo del castillo. El duque comenzó a mover sus fichas con la astucia de un maestro de ajedrez, disimulando su cercanía con Elisa bajo el pretexto de una eficiencia renovada en la administración de la casa, pidiéndole documentos y llevando registros, lo que le permitía a ella acceder a información sensible sin levantar sospechas inmediatas. Sin embargo, este juego de sombras no podía ocultar la creciente tensión romántica. En cada encuentro furtivo, la intensidad de sus miradas, cargadas de miedo y anhelo, amenazaba con exponer el secreto que custodiaban, un amor imposible que ahora era el motor de su lucha contra la injusticia. La situación de Elisa se deterioró rápidamente cuando la duquesa, impaciente y percibiendo la nueva firmeza en la actitud de la sirvienta, ejecutó su amenaza contra el tío Mateo. Leonor, utilizando al corrupto chanciller como su instrumento, orquestó la incautación de las pocas propiedades del tío Mateo, dejándolo en la calle y con la vergüenza pública de una deuda deshonrosa, un acto calculado para doblegar la voluntad de Elisa y demostrarle el alcance de su poder. La sirvienta fue testigo de la escena desde lejos, su corazón encogido por la impotencia, sintiendo el golpe directo de la crueldad de clase, una opresión tan tangible como el aire helado de la mañana. Elisa se enfrentó a un dilema moral devastador. Denunciar a Leonor significaba exponerse a la furia de la duquesa y arriesgar la vida de su pariente. Guardar silencio significaba traicionar la justicia y permitir que su tirana continuara impune, extendiendo su maldad. La duquesa, con una sonrisa de hipocresía helada, se acercó a Elisa en la cocina, ofreciéndole una pequeña suma de dinero como caridad para el tío Mateo, pero con la condición explícita de que la sirvienta abandonara el ducado para siempre, asegurándose así de que no pudiera revelar el secreto familiar que había encontrado en el diario. Este acto de caridad envenenada fue el valle emocional más profundo para Elisa. Se sintió acorralada, su vulnerabilidad de clase expuesta ante la nobleza, su dignidad pisoteada. La duquesa había logrado su objetivo, hacerla sentir que su vida y la de los suyos no tenían valor. En su alcoba oscura, la sirvienta lloró amargamente, sintiendo que toda su resiliencia se desmoronaba bajo el peso de la pérdida y la soledad. Ella era solo una hoja frágil ante el huracán del linaje Guzmán, y por un instante consideró huir y abandonar al duque a su suerte, convencida de que su presencia solo le traería desgracia. Pero en medio de su desesperación, Elisa sintió el toque silencioso del duque don Alonso. Él no la había buscado, sino que la había encontrado en los jardines, donde ella se había refugiado buscando consuelo. Viendo su dolor palpable, el duque no ofreció palabras vacías, sino que se sentó a su lado, compartiendo el silencio y la bruma de la madrugada. Fue un gesto de empatía profunda, el poderoso y el humilde unidos por el dolor de la injusticia. En ese momento, en la quietud del amanecer,
Alonso se permitió una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado, confesando en voz baja que la visión de su hermana destruyendo la vida de los inocentes lo hacía revivir el día en que por omisión había perdido a sus propios padres. Este momento de confianza compartida actuó como un bálsamo en la herida de Elisa, pero también encendió en ella una nueva llama. No podía permitir que la duquesa Leonor destruyera a un hombre de honor como Alonso, ni que continuara su reinado de crueldad. La sirvienta tomó una decisión audaz. Si Leonor quería que se fuera, se iría, pero no sin dejar a Alonso con todas las pruebas que había reunido, el diario de la madre y las notas sobre las transacciones fraudulentas. Su partida sería estratégica, un sacrificio para asegurar la victoria final de la justicia y la seguridad del hombre que amaba, pues su amor prohibido se había convertido en una causa. Mientras planeaba su huida, Elisa, impulsada por un instinto protector, escondió los documentos más incriminatorios en un lugar que solo el duque conocería, el lomo hueco de un volumen de poemas de Quevedo, un libro que había sido tema de sus primeras y más íntimas conversaciones en la biblioteca. Este acto final de lealtad inquebrantable no era una despedida, sino una declaración de guerra indirecta. Sabía que con esas pruebas, don Alonso podría finalmente desenmascarar a su hermana y al canciller corrupto, sin que ella estuviera presente, para ser directamente acusada por la duquesa. Pero doña Leonor, astuta como un zorro, no confiaba en la docilidad de la sirvienta. Al no recibir una confirmación inmediata de la partida de Elisa, la duquesa decidió forzar el enfrentamiento. Usando la excusa de una visita urgente a una propiedad lejana, obligó a Elisa a acompañarla en un viaje en carruaje a través de un camino montañoso y notoriamente peligroso, cerca de un acantilado traicionero, un lugar donde los accidentes de la nobleza solían ocurrir, un macabro presagio que llenó de terror a la sirvienta. Elisa sintió el frío acero del miedo en su garganta. Entendió la intención mortal de la duquesa, cuya mirada, mientras subían al carruaje, era de una frialdad desapasionada que anunciaba la muerte. La duquesa Leonor, vestida con terciopelos oscuros que parecían absorber toda la luz, sonreía con una suficiencia que gritaba venganza y poder absoluto. El viaje por el camino sinuoso se convirtió en una tortura psicológica, donde cada curva cerrada y cada precipicio visible eran una promesa de la caída inminente. El pánico se apoderó de Elisa cuando el cochero, bajo la orden silenciosa de la duquesa, aceleró imprudentemente cerca del borde del acantilado. El traqueteo de las ruedas sobre las piedras sueltas era un tambor de muerte, y la sirvienta, aferrada a su asiento, cerró los ojos y se preparó para el impacto. La duquesa mantenía una calma aterradora, su perfil rígido contra el paisaje salvaje, personificando la indiferencia de la nobleza ante la vida de un inferior. El momento era un clímax de suspense dramático, la culminación de la opresión de clase. Justo cuando la carruaje se deslizó peligrosamente sobre el borde del precipicio y el grito ahogado de Elisa se perdió en el viento, una figura imponente a caballo irrumpió en el camino, con el rostro cubierto de polvo y determinación. Era el duque don Alonso de Guzmán. Él había descubierto las notas de Elisa en el libro de Quevedo y, comprendiendo la magnitud del peligro, había cabalgado frenéticamente, impulsado por el amor y el deber, arriesgando su propia vida para detener la maldad de su hermana. Este es el momento más oscuro de Elisa Heredia. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la sirvienta convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción.
porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Elisa? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? El duque forzó al cochero a detenerse con un grito de autoridad y un gesto que no admitía réplica, salvando el carruaje de una caída mortal por escasos centímetros. La duquesa Leonor, por primera vez, perdió la compostura, su rostro se contrajo en una máscara de pura furia y derrota. La confrontación entre los hermanos fue épica. Alonso, con el honor herido, exigiendo saber el significado de ese accidente en un tono que hacía temblar la tierra, y Leonor, balbuceando excusas sobre la negligencia del cochero. Elisa, liberada del carruaje por un Alonso cuyo toque era ahora de una ternura desesperada, se encontró cara a cara con la duquesa. El miedo había desaparecido, solo quedaba la resiliencia y una determinación fría. En ese instante, la sirvienta recatada había muerto, y en su lugar había surgido una mujer que no temía a su opresora. Ella no se limitó a agradecer a Alonso, sino que miró a Leonor a los ojos, con una firmeza que le heló la sangre a la duquesa. El regreso al castillo fue tenso y silencioso, el aire cargado con la amenaza de lo que vendría. Alonso llevó a Elisa a una habitación segura dentro de sus propias dependencias, un acto que rompía todas las convenciones sociales y que era una declaración silenciosa de su amor y de su compromiso con ella, con la justicia. Él sabía que al protegerla públicamente estaba desafiando a la corte y a su propia hermana, y estaba arriesgando todo su linaje y su reputación por la sirvienta. La duquesa Leonor, sintiendo que su poder se desvanecía y que su hermano se le escapaba, recurrió a su último y más cruel as bajo la manga. Preparó una serie de documentos falsos que, utilizando la deuda del tío Mateo y las leyes de la época, mancharían la reputación de Alonso, acusándolo de deshonestidad financiera y traición a la corona, implicándolo en supuestos tratos secretos con enemigos del reino. El objetivo era doble: silenciar a Elisa y destruir el honor del duque en un solo golpe magistral de maldad. Leonor intentó coaccionar a un confidente leal de Elisa, el padre Javier, obligándolo a testificar que Elisa era una ladrona y que Alonso estaba coludido en sus crímenes. El cura, aunque aterrorizado, se negó. Un pequeño acto de lealtad que demostraba la verdadera influencia moral de Elisa en la comunidad y su apoyo, incluso entre los más humildes, contra la tiranía de la duquesa. La sirvienta, al enterarse del plan de Leonor para usar la ley como arma, supo que el tiempo se había acabado. Su vida no valía nada para la duquesa, pero la honra de Alonso era su objetivo principal. En un encuentro secreto en la biblioteca, el duque, con una expresión de dolor y sacrificio, le reveló su plan. Él se entregaría a las autoridades para ganar tiempo, esperando que Elisa pudiera usar las pruebas del diario para exponer a Leonor mientras él estaba detenido. Elisa se negó, viendo la nobleza de su gesto, pero comprendiendo que la detención de Alonso significaría su perdición. Ella se erigió ante él con la determinación de una guerrera. En un momento de pura catarsis emocional, ella le confesó que no permitiría que él se sacrificara solo. Su arco de transformación estaba completo. La sirvienta asustada había desaparecido, reemplazada por una mujer que desafiaría a la nobleza por amor y justicia. Fue en ese instante que el punto de virada se consolidó. Al ver la valentía inquebrantable de Elisa, la fuerza de su voluntad y el amor incondicional que irradiaba de sus ojos, el duque Alonso no pudo seguir negando su propio corazón. Él se inclinó, no como un duque a su servidora, sino como un hombre a su igual, y sus labios se encontraron en un beso cargado de riesgo y promesa, la primera entrega emocional y física, un acto de apoyo mutuo que sellaba su alianza y su amor, prohibido más allá de toda convención.
Ahora, unidos no solo por una causa, sino por un sentimiento que desafiaba a la sociedad entera, se prepararon para el enfrentamiento final. Los documentos cruciales para incriminar a Leonor y al canciller se encontraban en una caja fuerte oculta en el despacho de la duquesa, y debían recuperarlos durante la recepción de gala que Leonor había organizado para celebrar la inminente y falsa boda de Alonso. La lucha activa estaba a punto de comenzar, y el 1900 amor se convertiría en su arma más letal contra la tiranía. La recepción de gala de doña Leonor era un escenario de mármol y engaño, un torbellino de sedas, joyas y sonrisas falsas que intentaba camuflar el nido de intrigas que albergaba el castillo de los Guzmán. Mientras la orquesta tocaba melodías de un linaje antiguo y caduco, Elisa Heredia se movía entre la multitud no como una sirvienta, sino como la sombra de una, con un propósito definido y la urgencia latiendo en su pecho. Don Alonso, por su parte, representaba el papel del noble resignado bailando con la baronesa que Leonor le había impuesto, pero sus ojos de acero buscaban constantemente la figura discreta de Elisa, comunicándose a través de gestos mínimos, coordinando el plan que pondría fin al reinado de terror de su hermana. La tensión era un hilo invisible y tenso que conectaba a los amantes. La misión era simple en teoría, pero casi suicida en la práctica. Elisa, utilizando su conocimiento íntimo de los pasadizos de 1900 servicio, debía acceder al despacho privado de Leonor y recuperar los documentos cruciales de la caja fuerte oculta, mientras Alonso mantenía a la duquesa ocupada en el salón. El duque, en medio de un vals que le quemaba el alma, sentía el peso de la traición hacia su sangre, pero la imagen de Elisa arriesgándolo todo por justicia reforzaba su honor y su decisión de redención a través del amor prohibido. El momento decisivo llegó cuando Alonso, con una copa de vino en mano, fingió un desmayo repentino debido a la tensión de su inminente compromiso, un acto dramático que causó un revuelo suficiente para distraer a la duquesa Leonor, quien acudió a su lado con una mezcla de pánico por la interrupción y furia por el escándalo. Este fue el instante que Elisa, escondida detrás de una cortina de terciopelo, tomó para deslizarse hacia el ala privada, su corazón latiendo al ritmo frenético de un tambor de guerra, sintiendo que cada paso la acercaba al peligro inminente, pero también a la victoria. El despacho de Leonor era un mausoleo de poder, oliendo a tinta, cuero viejo y ambición desmedida. Elisa localizó la caja fuerte oculta detrás de un retrato familiar, la imagen de los antiguos duques, cuya muerte Leonor había orquestado. La sirvienta, utilizando un código que había descifrado de las anotaciones en el diario de la madre, manipuló los diales con dedos temblorosos, el silencio de la habitación magnificando el clic metálico de la cerradura al ceder. La respiración de Elisa se detuvo. Dentro encontró no solo los documentos fraudulentos firmados por el canciller corrupto, sino también una carta incriminatoria de Leonor en la que se jactaba de haber manipulado a Alonso durante años. Pero el giro narrativo llegó en el momento de su mayor triunfo. Justo cuando Elisa guardaba los papeles, una figura oscura y vestida de terciopelo se materializó en el umbral, bloqueando su salida. No era Leonor, sino el propio canciller, que había sido enviado por la duquesa para recuperar los documentos ante la sospecha del desmayo de Alonso. El canciller, con su sonrisa gracienta, felicitó a Elisa por su astucia, pero se regodeó al verla atrapada, la prueba de la duquesa en sus manos. Se desató una breve, pero intensa, lucha. Elisa, impulsada por la adrenalina y la determinación, no se doblegó. Lanzó una pesada esfera de cristal que adornaba el escritorio, impactando la cabeza del canciller y aturdiéndole por un momento. Ella tomó la oportunidad para huir por una
ventana lateral que daba a los jardines de la lealtad, corriendo bajo la luna llena, los documentos apretados contra su pecho como su única salvación. Sin embargo, el canciller, recuperándose rápidamente, gritó la alarma, y el castillo entero se sumió en el caos. La revelación que la sirvienta había desenterrado y la exposición de su presencia en el despacho lo cambiaban todo. La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Elisa Heredia y don Alonso de Guzmán. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios, ¿crees que don Alonso merece una segunda oportunidad para redimir el dolor de su pasado? La noticia de la sirvienta ladrona que había intentado robar documentos secretos de la familia Guzmán se extendió como un reguero de pólvora en el salón de baile, eclipsando la falsa preocupación por el duque. Doña Leonor, recuperando su aplomo con diabólica rapidez, se lanzó a una campaña de difamación, declarando que Elisa no era más que una ladrona de poca monta, una manipuladora que intentaba deshonrar a su hermano por venganza personal. Su rostro, sin embargo, delataba un pánico frío ante la posibilidad de que la sirvienta hubiera recuperado los documentos correctos. Alonso, al escuchar la mentira descarada de su hermana, supo que el juego había terminado. Abandonando la farsa del desmayo, se levantó con una dignidad glacial, sus ojos fijos en Leonor, y con una voz que resonó por encima de la música y el murmullo de la nobleza, declaró que Elisa no era una ladrona, sino una mujer de honor y lealtad inigualables, y que cualquiera que la acusara sería acusado de mentir contra el ducado. El duque don Alonso, desafiando abiertamente las convenciones sociales, se lanzó a los jardines en busca de Elisa, abandonando a la nobleza estupefacta y a la duquesa Leonor, cuyo rostro se había vuelto tan blanco como el encaje de su vestido, al comprender la magnitud de la traición de su hermano. El duque ya no era el hombre pasivo y atormentado por la culpa. La determinación de Elisa le había dado la fuerza para confrontar su propio pasado y el mal que su hermana representaba. Mientras tanto, Elisa, al llegar al corazón de los jardines de la lealtad, se encontró con el padre Javier, quien, habiendo escuchado la conmoción y temiendo por la joven, la esperaba. La sirvienta le entregó los documentos, pidiéndole que los guardara en el convento, el único lugar seguro e inviolable por la duquesa. Este acto de confianza garantizaba que las pruebas perdurarían, incluso si ella o Alonso eran capturados. La lucha activa continuó bajo las ramas retorcidas de los árboles. El canciller, acompañado por 2 guardias comprados por Leonor, interceptó a Elisa, arrebatándole de la mano un trozo de tela de su vestido, pero no los documentos. La sirvienta, demostrando su inteligencia práctica y su resiliencia, utilizó el conocimiento que había adquirido del castillo para evadirlos, lanzándose a través de un seto oculto. En el clímax de la persecución, Elisa y don Alonso se reunieron. El duque, al ver el terror en sus ojos y la marca del combate en su ropa, no necesitó palabras. Él la tomó por la mano, su toque ahora una declaración pública y desesperada de amor y protección, y juntos corrieron hacia el único lugar donde podían estar a salvo y planear el golpe final. La Escuela de la Lealtad en la villa, el proyecto que Alonso había financiado secretamente. La decisión de refugiarse entre los más humildes fue la culminación del arco de transformación del duque. Al huir de su castillo de poder y linaje, Alonso abrazaba su verdadero destino, no el de un noble distante, sino el de un protector de la justicia social, hombro con la mujer que representaba la dignidad de la clase oprimida. Doña Leonor,
consumida por la venganza y la furia, utilizó sus contactos en la corte para emitir una orden de arresto contra Alonso, acusándolo formalmente de traición a la corona basándose en los documentos falsos que ella aún guardaba. La duquesa creía haber ganado. El duque y la sirvienta eran ahora fugitivos, deshonrados y sin recursos a la vista de la nobleza. Pero la comunidad de la villa, los humildes campesinos y los estudiantes de la Escuela de la Lealtad, leales a Alonso y a Elisa, se convirtieron en su escudo protector. La lealtad que Leonor había despreciado se transformó en una muralla de gente, ocultando y asistiendo a los amantes, un testimonio silencioso de la redención que el duque había estado cultivando sin saberlo. En el refugio de la escuela, mientras planeaban el siguiente paso, Alonso y Elisa compartieron un momento de profunda intimidad. Él, con el rostro marcado por la suciedad y la preocupación, la miró, no con el deseo de un hombre, sino con la reverencia por su coraje. El duque, liberado de su culpa y de su linaje, se permitió ser solo don Alonso, el hombre que amaba a Elisa Heredia. La sirvienta, por su parte, le devolvió la mirada con una confianza absoluta. La inocencia de su inicio reemplazada por una fuerza interior que él respetaba. Ella le reveló los detalles de la manipulación de Leonor, dándole las palabras y la estrategia legal para enfrentar el canciller en la corte, usando la misma ley que Leonor había intentado pervertir. El plan final era audaz. Alonso se presentaría públicamente en la corte, un acto que parecía una rendición, para enfrentar las acusaciones de Leonor. Pero el verdadero ataque sería el de Elisa, quien, gracias a la ayuda del padre Javier y los documentos cruciales, irrumpiría en el juicio para desenmascarar a la duquesa y a su cómplice, el canciller corrupto, en un acto final de justicia dramática. La tensión romántica alcanzó su cenit. Sabían que el éxito de su plan dependía de la confianza mutua y del sacrificio de su incipiente amor. La noche antes de su partida a la capital, en la humilde escuela, se prometieron que, si la justicia prevalecía, el linaje y las convenciones sociales no les impedirían construir un futuro juntos, un futuro cimentado en la lealtad y el honor genuino. El duque se despidió de Elisa con un beso en la frente, un gesto de absoluta reverencia a su heroína. Él partió al amanecer hacia su inminente confrontación, un hombre despojado de su poder, pero armado con una verdad y un amor que eran más fuertes que cualquier tiranía de la nobleza. El salón de la corte en la capital era un coliseo de mármol y prejuicio, un lugar donde el linaje tenía más peso que la verdad. Don Alonso de Guzmán, de pie ante el tribunal, vestido con la dignidad despojada de un hombre acusado de traición, enfrentaba las miradas de desdén de la nobleza, quienes ya lo habían condenado de antemano. La duquesa doña Leonor, sentada en el estrado con el canciller corrupto a su lado, irradiaba una suficiencia venenosa, presentando los documentos falsos que acusaban a su hermano de malversación y conspiración. El duque mantenía la compostura. Su rostro era una máscara de desafío, sabiendo que su vida pendía de un hilo, y que ese hilo era la audacia de Elisa Heredia. La estrategia de Alonso fue brillante en su sencillez. En lugar de defenderse de las acusaciones de Leonor, él silenciosamente comenzó a exponer las inconsistencias legales en los documentos, utilizando su conocimiento de la ley para sembrar la duda entre los jueces. Su voz, tranquila y resonante, hablaba de la justicia abstracta, mientras que Leonor gritaba sobre el honor familiar y el deber. El contraste entre la nobleza genuina de Alonso y la hipocresía de su hermana era palpable, una batalla de voluntades que preparaba el terreno para la irrupción. Mientras el drama legal se desarrollaba, Elisa, vestida de oscuro para camuflarse entre la gente común, se apresuraba a la corte. Había recogido los documentos cruciales del padre Javier y los llevaba ocultos bajo su chal. Su corazón
latía al compás de la urgencia y la determinación. La sirvienta ya no pensaba en el miedo, sino en la lealtad y el amor que la impulsaban. Su resiliencia se había transformado en coraje puro, la antorcha que iluminaría la verdad en aquel nido de oscuridad. El momento de la irrupción se orquestó en medio del testimonio del canciller, un hombre que, con su sonrisa grasienta, intentaba presentar a Alonso como un traidor ambicioso. El duque, con un gesto apenas perceptible, miró hacia la galería de público, una señal acordada. En ese instante, la voz de Elisa cortó el silencio solemne del tribunal, resonando con una autoridad que sorprendió a todos, incluyendo a la duquesa Leonor, cuyo rostro se descompuso al ver a la sirvienta viva y presente. Elisa avanzó con la dignidad de una reina, no de una sirvienta, y se plantó en el centro del tribunal. Ignorando los gritos de Leonor y las protestas del canciller que intentaban silenciarla, la sirvienta presentó los documentos auténticos y el diario prohibido de la madre de Alonso, revelando la verdadera trama. La manipulación del ducado, la complicidad del canciller y, lo más devastador para Leonor, el plan para asesinar a Elisa y la verdad sobre la muerte de los antiguos duques. La corte se sumió en un caos controlado. Los jueces, confrontados con la evidencia irrefutable presentada por la persona más inesperada, la sirvienta sin linaje, dudaron. El canciller corrupto, al ver su posición comprometida, intentó huir, creando una distracción que aumentó el suspense dramático del momento, mientras los guardias del duque, previamente alertados por Alonso, aseguraban las salidas. Doña Leonor, al verse expuesta y rodeada, lanzó un grito de furia absoluta, revelando su verdadera naturaleza. Se abalanzó sobre Elisa, no para silenciarla, sino por el odio visceral hacia la mujer que había osado robarle el poder y el honor que tanto codiciaba. El clímax del conflicto entre la nobleza decadente y la justicia emergente. La batalla está en su punto más alto. Elisa Heredia y don Alonso de Guzmán luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito. Porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Elisa o la crueldad de doña Leonor? El duque Alonso, reaccionando con la velocidad del rayo, interceptó a su hermana, no con violencia, sino con la autoridad moral de quien tiene la verdad de su lado. Él la detuvo, su gesto lleno de dolor por la caída de su propia sangre, pero con la firmeza de quien cumple con su deber de justicia. Este fue el momento de su redención total. Al exponer a su hermana, Alonso se liberaba de la culpa ancestral que lo había atormentado, abrazando la lealtad a Elisa por encima de su linaje. El canciller corrupto fue capturado intentando sobornar a los guardias, con los bolsillos llenos de monedas del ducado, una prueba tangible de su complicidad y la codicia de Leonor. La evidencia en su contra era abrumadora, y la verdad de Elisa, la sirvienta, fue confirmada por el peso de la documentación, que demostraba la tiranía de la duquesa. La derrota de doña Leonor fue absoluta. El tribunal, incapaz de ignorar las pruebas y la confesión implícita de la duquesa al intentar la agresión, la declaró culpable. El clímax narrativo culminó con la duquesa despojada de su título y desterrada a un convento remoto, una humillación pública que era el justo castigo a su crueldad y ambición desmedida, un final dramático, pero satisfactorio. Con la derrota de los antagonistas, la victoria de la justicia era resonante. El duque Alonso fue exonerado de toda culpa, su honor restaurado ante la corte, y su poder se consolidó, no por su linaje o por la fuerza, sino por la verdad y la lealtad que había demostrado a los oprimidos a través de Elisa.
En medio del caos de la sala, sus ojos se encontraron de nuevo, el de la sirvienta y el del duque, sin la barrera de la clase o la sombra del peligro. No hubo palabras, solo una mirada cargada de la promesa de un futuro. El sacrificio había valido la pena. El amor prohibido había triunfado sobre la tiranía. La multitud en la sala, inicialmente escéptica, se levantó en un murmullo de respeto por la sirvienta Elisa, la mujer que había desafiado al poder y había ganado. Su voz y su coraje no solo habían salvado al duque, sino que habían plantado la semilla de la esperanza y de la dignidad para todos los que, como ella, habían sido víctimas de la injusticia social. Con la caída de doña Leonor y el encarcelamiento del canciller corrupto, la luz de la mañana que inundó el castillo de los Guzmán ya no parecía sombría, sino teñida de la promesa de un nuevo amanecer. Don Alonso, libre de la culpa ancestral y del peso de la traición, regresó a su ducado, pero lo hizo transformado. Su primer acto fue un gesto de justicia sin precedentes: la anulación de las deudas opresivas que su hermana había usado como arma contra los campesinos y la restitución del tío Mateo, cuyos bienes fueron devueltos con creces. La victoria de la justicia no fue solo un veredicto legal, sino una reforma social que comenzó a restaurar la dignidad de la gente humilde, haciendo palpable el nuevo legado del duque. Elisa Heredia no regresó al castillo como sirvienta. Ella se quedó en la villa por un tiempo, usando los documentos cruciales para ayudar a Alonso a desmantelar toda la red de corrupción que Leonor y el canciller habían tejido. Su arco de transformación la había convertido en una figura de resiliencia y respeto para la comunidad, una estratega cuyas ideas prácticas de justicia social eran valoradas por el duque. La lealtad inquebrantable que había mostrado no era ya un acto de servicio, sino el fundamento de una nueva posición, la de consejera de confianza del ducado, desafiando la antigua jerarquía social. La cura y redención de don Alonso se completó al lado de Elisa. Él ya no era el noble frío y atormentado por el dolor del pasado, sino un hombre que había aprendido que el verdadero honor reside en la humildad y en el amor desinteresado. El castillo de los Guzmán abrió sus puertas a la comunidad. Los vastos jardines de la lealtad se convirtieron en un lugar de encuentro, y la escuela de la lealtad prosperó, financiada abiertamente por el ducado como un símbolo de la nueva era de esperanza y empatía. El amor prohibido entre el duque y la sirvienta floreció en esta nueva atmósfera de libertad. El linaje y las convenciones sociales, que antes parecían barreras infranqueables, se desvanecieron ante la fuerza de su conexión emocional forjada en el peligro y la verdad. Sus encuentros eran ahora abiertos, llenos de ternura y respeto mutuo. El duque, admirando el coraje que le había salvado, y Elisa amando al hombre que había arriesgado todo su mundo por la justicia. La culminación de su romance llegó con la propuesta de matrimonio, un acto que conmocionó a la alta sociedad, pero que fue celebrado con júbilo por el pueblo. Alonso no ofreció a Elisa títulos vacíos, sino la promesa de una vida de lealtad y amor verdadero, invitándola a ser su igual en la construcción de un ducado más justo y equitativo. Su unión no fue solo un matrimonio, sino la ratificación de un nuevo comienzo, un manifiesto contra la tiranía de las clases. La boda se celebró con una sencillez inusual para un duque, pero con una alegría desbordante. El padre Javier ofició la ceremonia, y la celebración unió a la nobleza, los pocos que se atrevieron a asistir, con la gente de la villa, en un banquete que simbolizaba la nueva alianza social. Elisa, vestida con un sencillo vestido de seda, era la imagen misma de la dignidad triunfante, la sirvienta que se había convertido en duquesa por mérito y honor. En los años que siguieron, Alonso y Elisa cumplieron la promesa de su legado.
Fundaron el Hogar de la Lealtad, un refugio para aquellos que, como el tío Mateo, habían sido víctimas de la usura y la opresión. Este hogar se convirtió en el faro de su justicia social, demostrando que el poder podía usarse para el bien y que la lealtad al pueblo era más valiosa que el oro. Si has acompañado la historia de Elisa Heredia y del duque don Alonso de Guzmán hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Su amor duradero fue un testimonio silencioso de su lucha. Tuvieron un hijo, al que llamaron Mateo, en honor al tío de Elisa, una elección que simbolizaba su compromiso de honrar las raíces humildes y la lealtad a la clase trabajadora. El niño creció sin conocer las antiguas barreras de clase, un heredero de un linaje renovado, educado tanto en la biblioteca del castillo como en la escuela de la lealtad de la villa. La última escena los encuentra en los jardines de la lealtad, el lugar donde su amor imposible había comenzado. El sol se ponía tiñendo el cielo de oro y melancolía serena. Elisa apoya su cabeza en el hombro de Alonso y juntos observan la puesta de sol sobre el ducado que habían salvado y reconstruido. El duque le susurra una frase que resume su viaje, que su poder solo se hizo real cuando él se despojó de él por amor a ella y a la justicia. La esperanza y la redención eran tangibles, habían superado el drama de la tiranía, el sacrificio había traído la paz, y su historia se convirtió en una leyenda susurrada por el pueblo. La sirvienta cuyo coraje cambió el destino de un ducado, y el duque cuyo amor lo liberó de su propia prisión. Su legado fue el de una alianza forjada en la verdad y sellada por la justicia social. Y así, la historia de Elisa Heredia y don Alonso de Guzmán concluye, pero su legado perdura como un faro para todos aquellos que creen que el amor verdadero es la fuerza más poderosa para derribar las barreras de la injusticia y reescribir el destino.